Ok. Las preguntas van a ser hechas al final, así que si tienen preguntas de esta charla, guárdenlas, anótenlas, no tengan vergüenza si no las quieren hacer en inglés, háganlas en español y la traductora las traduce, ¿ya? Y ahora seguimos con la siguiente sección. Eh, Mi querida amiga, la doctora Mónica Romero, eh, hematóloga del Hospital Gustavo Gran Benavente, Guillermo Gran Benavente. Ella también es, bueno, hematóloga staff y ella es la jefa de investigación de su hospital, del servicio de investigación, y también es la coordinadora del grupo GRELAM, de leucemia mieloide aguda. Ella tiene un registro bien potente de más de 900 pacientes. Eh, Así es que ella se ha especializado harto en este tema, así que yo la invitamos a, bueno, como grupo la invitamos a ella, que ella también es parte del grupo, pero la invitamos, la invitamos a participar en la charla de leucemia mieloide aguda FLT3 positivo, y ella va a exponer el trabajo que ganó el Congreso chileno el año pasado, así que son datos muy interesantes, así que, y el registro sigue creciendo, así es que van a haber más cosas en el futuro. Así que adelante, doctora Romero. Gracias a la doctora Espinosa por la invitación. Esta es la primera actividad masiva del GRELAD. Eh, Así que nosotros como GRELAM Chile decidimos evidentemente apañarla porque al final somos todos los mismos. Los que están en el GRELAM están en el GRELAD y, y están en el registro chileno del MC y así nos vamos repitiendo porque parece circo pobre. No sé si va a entender el doctor Najima esto, pero bueno. Entonces agradezco a la organización de la doctora Espinosa esto, agradezco a todos los que están presentes y sobre todo a todos los 17 centros que están aportando con sus casos al registro que PETEMA nos ha facilitado participar. Así que este es un registro que alimenta a uno mucho más grande que tiene 30.000 pacientes ya ingresados en la plataforma, que es el registro PETEMA, donde está España, Portugal, eh, Polonia, que principalmente alimenta la base de promielocítica, y en Latinoamérica estamos nosotros, México que se incorporó ahora y que alimentó con 3.000 pacientes de una, así que nos ganaron, y Colombia que lleva 600 pacientes. Aprovecho de invitar a todos los hospitales que no están presentes, públicos, privados de Fuerzas Armadas, a unirse a este registro, a hacer fuerza, para que también con números nuestros podamos pelear mejores condiciones para nuestros pacientes. Voy a tratar de hablar un poco más lento, yo en general soy súper acelerada porque entiendo que le están traduciendo al doctor también, así que si no se va a marear. Bueno, estos son mis disclosures. Y como dijo la doctora Espinosa, este fue el trabajo que ganó el año pasado el premio al mejor trabajo del Congreso Chileno de Hematología, cuyos fondos se están utilizando en investigación que está llevando a cabo el GRELAM en favor de nuestros pacientes. Ahí están todos los que han participado en este registro, todos los centros. No voy a repetir lo que dijo el doctor Najima, más que nada que la leucemia mieloblástica aguda con FLT3 es la más frecuente de las mutaciones, junto con nucleofosmina. Hasta un 35% de los pacientes pueden tener esta mutación, y que la última revisión de la European Leukemia Net, esto que era un enredo porque según la ratio, según si iba asociado o no con esto, con este otro, finalmente decidieron complicarnos menos la vida y lo dejaron todo en un riesgo intermedio. Pero ya vimos lo que presentó el doctor Najima, que realmente las conmutaciones tienen un impacto súper importante en nuestros pacientes. Eso no solo en FLT3, sino que en nucleofosmina, en las core binding factor. Yo creo que todos estamos cambiando esta perspectiva de que la LMA es una enfermedad igual, ya sabemos que es heterogénea, pero dentro de esa misma heterogeneidad de cada grupo sigue siendo más heterogénea, siguen existiendo más subgrupos. Y por supuesto que en ese sentido, nosotros como país, con nuestra realidad, nos vamos quedando un poco atrás para poder categorizar bien a nuestros pacientes.
Entonces, bueno, el impacto de la mutación está claramente establecido por muchos papers desde ya el año 2014, incluso antes que se empezaran a aprobar estas terapias target, está claramente la necesidad de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y el primer estudio que llevó a la aprobación de una terapia target fue el ensayo Ratify, donde se incluyeron más de 700 pacientes con LMA-FLT3 mutado, ya sea ITD o TKD, donde el uso de midostaurina asociada a quimioterapia de alta intensidad, que fue el 3+7 clásico de nosotros, versus placebo, demostró claramente el beneficio en supervivencia global y en supervivencia libre de recaída. Y este beneficio además fue para todos los pacientes independiente del subtipo de mutación de FLT3 que tuvieran, ya sea ITD, que en ese momento estaba categorizándose con alto o bajo reactivo, y los pacientes también con TKD, que eran poquitos, pero existían. Esto llevó a que las recomendaciones evidentemente en la actualidad hacen que un paciente que debuta con una LMA con FLT3, ITD o TKD mutado vaya en primera línea al uso de un inhibidor de tirosinquinasa que hoy es midostaurina. Como dijo el doctor Najima al final de su charla, vamos a tener luego, nos va a pasar un poco como la LMC, que partimos con el imatinib y luego ya en primera línea tenemos múltiples opciones. Creo que esto va obviamente guardando las diferencias de lo que estamos hablando, siguiendo un camino de terapia target parecido. Partimos con midostaurina de primera generación y vamos a tener inhibidores de segunda generación en primera línea pronto. ¿Ya? Y estos inhibidores se agregan tanto en el ciclo de inducción como consolidación. El mantenimiento es una situación que va a depender un poco de las aprobaciones de cada país, pero evidentemente y quedó demostrado con los casos que mostró el doctor Najima, tenemos que hacer algo con estos pacientes, ya sea como puente a un trasplante o post-trasplante. Y en los pacientes que recaen, ya tenemos la opción de un tratamiento. Aquí en Chile está gilteritinib aprobado desde el año pasado y a disposición comercial desde marzo de este año, que lamentablemente no fue considerado en las drogas de alto costo y no sabemos si tampoco va a ser considerado en las actualizaciones de las canastas GES. Y ahí es importante también tener nuestra data porque tenemos que hacer algo con nuestros pacientes que van a recaer. Sobre todo creo que estamos claro que el timing del trasplante para estos pacientes es una cosa vital y no la estamos cumpliendo. Así que tenemos que tener un plan B para estos pacientes, que evidentemente tienen que ir a trasplante. Entonces, nosotros nos preguntamos en el GRELAM Chile, ¿cómo nos va con los pacientes con FLT3 ITD mutado? Nos preguntamos cómo nos va con los FLT3, cómo nos va con los core binding. Ahora en el Congreso Europeo enviamos los pacientes con nucleofomina mutado, con las LMA secundarias, donde esa línea de investigación la lleva la doctora Espinosa, cómo nos va con el trasplante, etcétera. Así que pueden googlear y además tenemos mucho subanálisis de cómo nos va en los distintos escenarios. Evidentemente no nos va como en el primer mundo. Entonces, este es un análisis retrospectivo de pacientes chilenos adultos con LMA mayor o igual a 15 años al diagnóstico. Los pacientes tienen mutación del gen FLT3 ITD, no incluimos a los pacientes con TKD, además eran muy poquitos, y que están incluidos en el registro multicéntrico epidemiológico del grupo español PETEMA en esta plataforma online. Los pacientes provienen de los 3 sistemas de salud, esto es súper importante y creo que ha sido una de las cosas ricas del grupo, poder incluir a todos los que quieran participar. Vuelvo a hacer la invitación porque están todos invitados a participar de esto. Los pacientes ingresan en la plataforma online de este registro, que es una plataforma bastante fácil de utilizar. Al principio a uno se le hace un universo, pero no lo es. Se analizaron características clínicas de laboratorio, terapias y resultados terapéuticos. En este análisis de los 17 centros, 15 aportaron pacientes con FLT3 mutado. Y lo más importante de esta investigación, se resguarda el componente bioético, que como ahora yo estoy de jefa de la unidad de investigación, tengo que siempre transmitir lo mismo. Hay que siempre hacer la investigación bajo la normativa ética y resguardando los componentes bioéticos de la investigación, lo que además hace que tenga calidad.
¿Qué tuvimos nosotros? De 802 pacientes que estaban con LMA diagnosticados, solo 91 tuvieron mutación del gen FLT3 y TD, lo cual hace un 11,3%, bastante inferior a lo reportado por la literatura. Y quiero hacer aquí un hincapié que hay que considerar que nosotros tenemos un análisis de cómo es el acceso a estas técnicas de biología molecular. Y desde el 2015 en adelante, sobre el 80% de los pacientes que están diagnosticados con una LMA tienen acceso a esto. Por lo tanto, no es tanto lo que estamos perdiendo, si lo vemos así, ¿ya? Lo que hace que la información sea bastante objetiva. Lo que nosotros obtuvimos al diagnóstico fue una mediana de 49 años, son pacientes jóvenes, en su mayoría son mujeres con un buen performance status, dado por supuesto por la mediana de edad principalmente. La mayoría son pacientes con LMA de novo, casi el 87%, y como bien dijo el doctor Nayima, tienden a ser leucemias hiperleucocitarias con componentes más monocíticos. Lo que vimos es que muchos pacientes tenían cariotipos al diagnóstico, la mayoría eran cariotipos normales y de los anormales, de este casi 31%, el 50% aproximadamente tenía un cariotipo complejo. La conmutación más frecuente fue la nucleofosmina, de lo que pudimos analizar, que hace un 37% tendría nucleofosmina mutado, y la mutación, la conmutación con TKD fue de un 7%. En su mayoría, como eran pacientes jóvenes, accedieron a una quimioterapia de inducción. Tenemos solamente un 3,5% de pacientes que no recibieron una quimioterapia de inducción. Y en su mayoría, el esquema más utilizado fue el 3+7 o la combinación con antraciclina más citarabina. Recordemos que para el sistema público, midostaurina tuvo acceso por DAC desde noviembre del año 2021. Entonces, tampoco es que tuviésemos mucho tiempo de poder acceder a midostaurina. Pero aún así, había un 12,2% de pacientes que ya estaban empezando a utilizar un inhibidor de tirosinquinasa, de FLT3, perdón, en primera línea. A la respuesta a la quimioterapia de inducción, si ustedes se fijan, la respuesta completa o la respuesta completa con recuperación hematológica incompleta es menor al 50%, es baja. Y estamos usando lo mismo que el Ratify en algunos casos. Y aún así no lo logramos. Por eso va a ser importante lo que podamos ir sacando con el acceso a NGS gratis para los pacientes de nuestro grupo. Los pacientes del GRELAM tienen acceso a NGS gratis, al diagnóstico y a las recaídas, porque vamos a poder ver el impacto de las conmutaciones. Por eso es importante meterse al GRELAM. Y tenemos un 23,2% de refractariedad. Y si se fijan, hay un 11% de mortalidad a la inducción, lo que es bastante bueno. La enfermedad mínima residual post-inducción, posterior a la primera inducción, solo el 37% de los pacientes tuvieron por citometría de flujo. Una cosa súper importante que recalcó el doctor en sus conclusiones también, la importancia de medir la enfermedad mínima residual post-trasplante, por ejemplo, o post-quimioterapia, pero ¿qué le vamos a hacer? La mayoría de los ensayos, como el morfo, lo hacen por NGS, lejos de la realidad que nosotros tenemos. Acá estamos hablando solo de citometría de flujo. Quimioterapia de rescate, casi el 30% fue porque nos dimos cuenta que eran pacientes jóvenes y ahí aumentó la tasa de rescate, que fue la mayoría con quimioterapias tipo flagía. De los pacientes que pudimos medir la enfermedad mínima residual, la mayoría tenía por citometría de flujo una enfermedad mínima residual alta. Y trasplante alogénico, solo el 20% de nuestra serie accedió a trasplante. Eso es muy bajo porque esta es una leucemia que tiene que consolidarse en general con trasplante alogénico. Podríamos decir que el 50, 60, 70% de los pacientes, sobre todo si son jóvenes, deberían ir a trasplante en primera revisión completa. Y acá solo tenemos un 20%, de los cuales la mayoría fue con regímenes mieloablativos. Una cosa importante que nosotros también analizamos porque nos llamaba la atención era cuánto era la mediana del tiempo desde la remisión completa al trasplante. Y la mediana era de 3 meses, ¿ya? Pero, si ustedes se fijan, va de 2 a 12 meses.
Por lo tanto, hay muchos pacientes que no logran ir a trasplante en la primera remisión completa y tienen que ir en una segunda remisión completa, que bien sabe el doctor, no es lo mismo trasplantar a un paciente en RC1 que en RC2. Ahora, la mediana de seguimiento de nuestros pacientes fue de 7 meses, con una supervivencia global a 1, 3 y 5 años bastante mala, si nosotros incluso nos vamos a las cifras históricas de la rama placebo del Ratify, 45, 33 y 29, con una mediana de 10 meses, la cual no fue impactada por género ni por edad. Los pacientes mayor o menor de 60 años tuvieron curvas similares de supervivencia global. En cuanto a la supervivencia global con y sin trasplante alogénico, bueno, aquí por N no tuvimos a lo mejor tanta P de diferencia, pero si ustedes ven, las curvas son totalmente distintas el paciente que se trasplanta que el paciente que no se trasplanta. El paciente que se trasplanta tiene una supervivencia global un año del 67% versus 41%. Y a los 5 años, 48% versus 27%, casi el doble. La mediana de seguimiento sin trasplante es de 5 meses, con trasplante 19 meses. Y solo hicimos el análisis del primer año con midostaurina, porque la mayoría de los pacientes estaban dentro de ese seguimiento, pero ya vimos un impacto. El primer año la supervivencia global con midostaurina fue el 60% versus 44%. Evidentemente la P no nos va a dar porque eran 12,2% de los pacientes de nuestra serie, o sea, eran 13 pacientes. No se realizó, por supuesto, el análisis a 3-5 años porque no teníamos el seguimiento promedio. Y la mediana de seguimiento sin midostaurina fue de 8 meses y con midostaurina 6 meses. Así que esperamos ya el próximo año poder hacer un seguimiento mucho más largo de la serie ya sometida a midostaurina. Por lo tanto, como discusión les dejo esto. Los resultados terapéuticos en cuanto a remisión completa y supervivencia global de nuestra serie son inferiores a lo reportado en la literatura en general e incluso para la cohorte de quimioterapia más placebo del ensayo Ratify. Aunque se debe considerar que en este ensayo no se incluyeron pacientes de 60 años. Pero también hay estudios de Schlenk, donde se incluyen pacientes con mutación de FLT3 y uso de immunostaurina hasta 88 años y tienen curvas mejores que las nuestras. La supervivencia global de nuestros pacientes no se vio afectada por género ni por edad. También son menores a lo publicado por el grupo catalán CETLAM, lo que nosotros tenemos de resultados de supervivencia global y remisión completa. Y el acceso a terapias dirigidas como inhibidores, y esta es una casuística de real world, esto no es un ensayo. Y el acceso a terapias dirigidas como inhibidores de FLT3 y trasplante alogénico evidentemente debe incrementarse para poder mejorar nuestros resultados. Yo le agradezco a todos los centros del GRELAM y a todos los investigadores de cada centro, ahí los tienen a todos. Y esperemos que la próxima vez que nos veamos, esta sea una lista mucho más grande, no solo en número de pacientes, sino que en los participantes. Gracias.